Muy buenos días, queridos amigos. Para mí es un placer poder estar con ustedes y compartir esta charla. Mi nombre es José Rosario González, para los que no me conozcan. Tengo 66 años, estoy casado, tengo 6 hijos, 3 nietos, y este sería para mí el quinto ciclo en Factor Hombre. Para mí es revitalizante el poder compartir con jóvenes como ustedes una plática. ¿Por qué? Porque yo también fui joven como ustedes, pasé por muchas de las cosas que ustedes están pasando, que están experimentando, y por eso los entiendo sus inquietudes, entiendo sus sueños, sus deseos. Muchas de las cosas que ustedes están viviendo no han cambiado, siguen siendo las mismas, aunque las circunstancias ya son diferentes. A ustedes les está tocando vivir una etapa más complicada. Simplemente pues esta pandemia que realmente ha sido una experiencia fuerte para todos, pero pues con la ayuda de Dios tenemos que salir adelante. Bien, pues el tema que vamos a compartir hoy con ustedes tiene como título Masculinidad Reloaded. Un título medio curioso, pero pues ¿qué significa pues el reloaded? El reloaded es un término en inglés que significa recargada o vuelta a cargar. Pero, ¿por qué necesitamos recargar o volver a cargar nuestra masculinidad? Pues fíjense, simplemente porque la hemos deformado. La hemos mal enfocado y desviado del plan original de Dios, o porque no nos la inculcaron. Realmente estamos viviendo un tiempo complicado en el sentido de que hay tanta confusión acerca de la masculinidad que realmente ya no sabemos para dónde voltear. ¿Y por qué? Pues fíjense, recientemente ustedes tuvieron una charla que le llamaron poses. Pues esta es una de las causas por las cuales está toda desenfocada o mal entendida la masculinidad del hombre. Y ustedes lo saben, lo escucharon a esa vez, que nosotros buscamos validar nuestra masculinidad a través de estas figuras, ¿sí? A través de desarrollar nuestro físico, creemos que vamos a ser más hombres. A través de rodearnos de amigas, eso nos va a hacer más masculinos, más hombres. El acumular dinero nos va a dar poder y pues eso lo hacemos un sinónimo de hombría, de masculinidad. El tener fama, el tener prestigio, también podemos nosotros confundirlo con ser más hombre, más masculino. Y pues algunas modas, por ejemplo, ahí grotescas en donde pues nos hace falta cuerpo para podernos poner más tatuajes, pues como que somos un símbolo de atracción, ¿sí? Y creemos que eso realmente va a significar para nosotros aceptación. O también pues participar en deportes extremos. Creemos que el riesgo, el peligro es sinónimo de ser hombre y nos vamos por ese camino. La otra puede ser el andar con el carro de la última moda, con la ropa de marca. Creemos que eso pues, es también sinónimo de hombría, sinónimo de masculinidad. Pero ¿saben qué? Al final de todo, solo tenemos un vacío interior y frustración. Eso es lo que realmente a donde llegamos, topamos con esa piedra. También últimamente se ha empezado a ver una influencia en figuras públicas, en donde nosotros buscamos copiar ese aspecto físico que para nosotros o para alguien refleja masculinidad. Por ejemplo, pues el uso de la barba, el bigote, etcétera. Decimos, esto nos da esta imagen de hombría. Y algo que recientemente ha revoloteado por muchas partes, la famosa ideología de género, que solamente lo que ha venido a traer son más confusión.
Porque fíjense, ahora ya desapareció o quieren desaparecer del diccionario la palabra sexo. Y ahora tiene que ser la palabra género. Y lo más curioso de todo es que ahora el género no está definido por la fisiología del cuerpo, sino por la atracción sexual que experimenta la persona. Y en base a esa atracción sexual es lo que la persona va a decir, no, pues yo soy género X, A, B, Y, Z. En la actualidad se encuentran catalogados o documentados más de 100 géneros diferentes. Imaginémonos la confusión que esto genera en nosotros. Realmente, pues, valga la expresión, pero este es un despapalle, un soberano despapalle. Ya no sabemos a dónde voltear, a dónde ir para encontrar una luz segura que nos diga, mira, la masculinidad va por aquí. Y esto pues realmente al final nos va a generar más confusión. No hay de otra. Pero miren, ¿dónde fue el origen de la masculinidad? Hay una frase que se acuñó hace unos años, dice, volver al origen. ¿Sí? Volver a las bases. Yo lo escuché en una visita que hice a Estados Unidos cuando yo trabajaba y visitaba empresas filiales a la nuestra, y escuché mucho esa frase de back to the basics, o sea, regresar a la base, ¿sí? Al origen. ¿Y cuál es el origen de la masculinidad? Pues miren, realmente nos tenemos que remontar. En la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, se nos narra la creación del universo, y entre ellas se nos narra la creación del hombre. Y nos dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Esto está en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dios fue el que creó al hombre y a la mujer. Y hay algo bien importante, queridos amigos, que debemos de ser conscientes y no olvidarlo. Haber nacido hombre no fue decisión tuya ni de tus padres, ¿sí? Fue un designio de Dios. Tus padres quizás tuvieron el deseo de que cuando pensaron en ti, pudieras haber sido hombre, pudieras haber sido mujer. Pero al final fue Dios quien decidió que tú nacieras hombre. Entonces, ese es un principio fundamental para entender nuestra masculinidad. No es algo que nosotros hayamos decidido. Fue Dios quien nos designó nacer hombres, y eso tiene una importancia y un valor altísimo para nosotros. El siguiente paso en esto del origen de la masculinidad es que entendamos lo siguiente. Tu existencia forma parte de un plan de Dios. Nosotros no estamos en este mundo por, ahora sí que pura coincidencia, ¿sí? O por pura chiripa. No. Ninguno de nosotros está aquí por chiripa. Realmente, fíjense, este texto de la Sagrada Escritura nos da la respuesta. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné para ser profeta de las naciones. Esto es el llamado de Dios a Jeremías para que fuera su profeta. Y así como Dios llamó a Jeremías, también nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios tiene para nosotros un plan ya establecido para nuestra vida. Y si Dios definió que fuéramos hombres en esta vida, es porque Él quiere que nuestra vida la vivamos en la masculinidad y conforme a lo que Él tiene establecido para cada uno de nosotros. Entonces, estos dos conceptos hay que entenderlos y aceptarlos, ¿sí? Porque son básicos para entender nuestra masculinidad.
¿Qué más nos dio Dios cuando nosotros nacimos? Fíjate, realmente Dios, aparte obviamente de darnos un sexo, nos dio dones importantísimos, por ejemplo, la memoria. La memoria es la capacidad de poder retener información para poderla manejar en beneficio propio. Nuestro cerebro tiene esa capacidad de poder almacenar esa información. Entonces, ese es un don que Dios nos ha dado. Nos dio la inteligencia, que es la capacidad para poder analizar, reflexionar la información que tenemos o que recibimos y en base a eso poder tomar una decisión o ejecutar una acción. La voluntad es el poder de decisión, el poder de decir voy a hacer esto y hacerlo. Es una capacidad que Dios nos dio. Y aquí se marca mucho la diferencia entre nosotros y un animal. Un animal reacciona ante un impulso. Nosotros debemos actuar en base a nuestra inteligencia y en base a nuestra voluntad. La libertad. Este es uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado. A pesar de que Dios nos dio la inteligencia, la voluntad, la memoria, Dios nos deja libres para que podamos nosotros actuar, ¿sí?, de acuerdo a lo que nosotros juzguemos como correcto. La conciencia es también un don que Dios nos dio, ¿sí?, a través del cual nosotros podemos mantener una comunicación estrecha con Dios. Fíjense, hay una definición que está no en la Sagrada Escritura, sino que está en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, ¿sí?, que es el de Laudes an Spec, y es en el número 16, y dice: la conciencia es el núcleo más sagrado del hombre, ¿sí?, en donde tiene el contacto íntimo con Dios, ¿sí?, para recibir de Él la información y la revelación que lo lleve a actuar bien. Es la conciencia del hombre la que lo guía, la que lo motiva para que siempre haga el bien. Y es en la conciencia donde Dios ha puesto la ley natural para poder distinguir entre el bien y entre el mal. Entonces, ese es un don muy importante para nosotros, nos ayude precisamente en nuestro actuar en nuestra vida. ¿Qué más nos dio Dios? Fíjense, Dios puso en nosotros un corazón, pero con unas características muy especiales. Y son características que ya vienen de fábrica, ¿sí? No es que nosotros las vayamos a ir adquiriendo. Ya vienen, ya las traemos. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlas para emplearlas en toda su extensión. Entonces, tenemos, por ejemplo, que Dios ha puesto en nuestro corazón la capacidad de ser un guerrero. El hombre tiene que ser un guerrero, ¿sí?, porque tiene que luchar por conseguir todo lo que él se propone. El hombre tiene que ser un guerrero porque no debe de conformarse ni tampoco
de desanimarse ante un error o ante una derrota. Tiene que levantarse y tiene que seguir luchando. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha dado ese corazón, nos ha puesto ese espíritu de lucha que nos debe de motivar a conseguir lo que nosotros nos propongamos. Nos ha dado un corazón alegre, y la alegría es sinónimo de que nuestro corazón está bien, de que nuestro corazón no está herido. Una persona que tiene su corazón herido, obviamente no está alegre, está triste, está deprimido. Entonces, realmente aquí el hombre está alegre y es el reflejo de que su corazón está sano, de que hay paz en su corazón. Y esa alegría la transmite y la contagia. El corazón del hombre es un corazón aventurero, acepta retos, no tiene miedo, es decidido. Y realmente, pues aquí puse yo una imagen que vemos a Jesús tomando de la mano a más personas. Y es que este deseo de arriesgarnos está muy unido precisamente a nuestra fe, a creer en Dios y creerle a Dios. El corazón del hombre también es un soñador. Una persona, un hombre tiene que realmente tener creatividad, soñar, ponerse metas que quiere alcanzar. No esperar que las cosas sucedan solas, sino hacer que sucedan las cosas. ¿Sí? Y esto es una característica importante para el desarrollo humano. El corazón también del hombre debe ser enamorado, apasionado. El hombre se debe de enamorar de su profesión, de su trabajo. Se debe de enamorar, obviamente, pues de su novia, de su esposa, pero también debe ser enamorado por los demás. O sea, debe ahora sí que dar amor a los demás. Y por último, una característica muy interesante, la búsqueda de Dios. Fíjense, todos fuimos creados por Dios, ya lo dijimos, pero al haber sido creados por Dios, fuimos creados para Él. Y el hombre, o sea, nosotros, a través de toda nuestra vida, a través de toda nuestra actividad, siempre buscamos a Dios. Buscamos a Dios inconscientemente. A veces no nos lo proponemos, pero nuestro espíritu, nuestra alma está buscando tener ese encuentro con Dios. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en mente y pensar precisamente de que nosotros buscamos continuamente a Dios y es precisamente Dios el que nos va a dar la fuerza, el que nos va a dar el complemento. Dios es el que nos va a saciar en nuestro espíritu y va a llenar nuestro corazón. Entonces, esa es una búsqueda incesante que el hombre tiene en su vida y que todos tenemos. Entonces, estas características realmente tienen nuestro corazón de origen, como les digo, son innatas en nuestro corazón. Si algo falla en alguna de estas características, hay problemas, queridos amigos. Analícenlo, véanlo, ¿sí? Entonces, Dios quiere vernos felices, Dios quiere vernos libres, pero entonces quiere un corazón así, quiere un corazón sano. Vamos a hacer aquí una analogía de los dones y las capacidades humanas con un celular para que nos entendamos. Ustedes ahora están muy avesados con esta de la tecnología de los celulares, ¿sí? Para nosotros, bueno, yo cuando tenía su edad, pues no había celulares. Tampoco pues nos comunicábamos con señales de humo, no era así, pero no existía ese aparatito que ahora tanto nos esclaviza, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues miren,
Obviamente, pues todos sabemos que este es un celular, no necesitamos decir más cosas. Pero ¿qué características tiene este celular con las capacidades humanas que acabamos de decir? Pues miren, un celular tiene memoria, ¿sí? Y almacena en la memoria todo lo que queramos, ¿sí? Las aplicaciones, los archivos, los videos, las imágenes, las fotos, todo lo que queramos meterle, ahí se guarda. Y además, pues, esa memoria tiene la capacidad de poder expandir. Entonces, esa sería la memoria. Tiene inteligencia. ¿Dónde tiene la inteligencia el celular? Ahora, pues, ustedes han escuchado que les dicen los celulares inteligentes. Pues, ¿qué? ¿En dónde radica la inteligencia? Bueno, pues es en el sistema operativo del aparato y en algunas aplicaciones. Con esta combinación, el celular hace muchas cosas que nosotros le pedimos que haga, ¿sí? Y parece que sabe lo que tiene que hacer. Entonces, pues es inteligente. Vamos a hacerlo así en el sentido correcto, ¿no? No es que él tenga inteligencia propia, sino que son dispositivos, lo sabemos, electrónicos, para poder darnos información que le estamos pidiendo. Y también tiene conciencia. ¿En dónde? En algunas aplicaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos que el celular nos recuerde que tenemos que hacer alguna actividad a tales horas, hay una aplicación que nosotros le podemos, a tales horas voy a tener que hacer esto. Es un calendario, un programa, y a esas horas nos manda un mensaje y nos dice, hey, hay esta actividad que hacer. O sea, nos está recordando las actividades. Lo mismo, si nosotros queremos ir a un lugar, a una dirección que no sabemos dónde está, hay aplicaciones que nos guían, nos trazan la ruta que tenemos que seguir para ir a ese lugar que no sabemos dónde está. Inclusive nos van advirtiendo, oye, hay mucho tráfico, te voy a dar otra guía. Entonces, como que empiezan a pensar y nos sugieren hacer cosas. O sea, es una actividad como el que hace la conciencia. Entonces, vemos cómo está esto. Ahora, la voluntad y la libertad, ¿en dónde se manifiesta? Pues esto se manifiesta cuando yo decido utilizar mi celular. Y además usarlo en la manera como yo deseo, como yo quiero. Yo elijo la aplicación, cuándo usarla, cuándo no usarla, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, trázame la ruta para ir a este domicilio, pero antes de llegar yo tomo la decisión de ya no hacerle caso al celular y me desvío y me voy por otro lado. Eso ya está en mi voluntad y en mi libertad, ya no está en el aparatito. Y vemos aquí cómo se complementan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pero ¿para qué es todo relajo? Miren. Porque luego pueden venir afectaciones de las capacidades. ¿Qué sucede cuando a un celular se le satura la memoria o ya no es suficiente? Pues ya no podemos almacenar nada, ¿sí? Ya tomamos fotos o videos o lo que sea y ya no se guardan. O ya nos está indicando de que la memoria ya se saturó. Entonces el celular ya necesita una acción. Y eso, llevado a nosotros, ¿qué significa que en nuestras capacidades se haya saturado nuestra memoria? Pues bueno, con todo lo que dijimos que está sucediendo en la actualidad, con todas esas influencias que tenemos sobre erróneas o desviadas de lo que es la masculinidad, pues nuestra memoria está saturada de tantas cosas, saturada de información, o a veces ni siquiera de información. A veces nuestra memoria está saturada de inquietudes, de temores, y eso está peor todavía. Entonces, tenemos que hacer algo. Aquí, en un celular, cuando ya se saturó la memoria, ¿qué tenemos que hacer? Pues limpiarla. Tenemos que dedicarle un tiempecito y decir, voy a tirar todo esto, tirar lo otro. O fíjense qué curioso, ¿no? Cómo las costumbres del ropavejero, del guardar todo, ahora aparecen en los celulares, porque ahora ya con la famosa nube
Ya no guardo en el celular, lo guardo en la nube, pero imagínense todo lo que tenemos guardado en la nube, ¿no? Imagínense nomás. Bueno, existen opciones. Pero ¿esto qué tiene que ver con nuestra masculinidad? ¿Cómo yo adapto esa memoria saturada en mí como hombre? Bueno, pues como les digo, todas esas influencias, todas esas cosas que se están bulliendo a nuestro alrededor, están saturando nuestra memoria de influencias, de imágenes, de un montón de detalles que nos están llenando la cabeza de humo y estamos confundidos. Entonces necesitamos limpiar nuestra memoria, ¿sí? Para que no tengamos basura en nuestra memoria. Dice, no tener las aplicaciones adecuadas. Si yo no tengo la aplicación, por ejemplo, de un Google Maps o de un GPS o de un Waze y quiero ir a buscar un domicilio, pues no voy a poder. ¿Con qué? Necesito la aplicación. Entonces, eso transmitido a nuestra capacidad humana, si yo no tengo el conocimiento verdadero de las cosas, siempre voy a salir confundido. Siempre. Y voy a estar cayendo en lo que dice una persona o dice la otra, o en aquellas que yo considero que me están diciendo la verdad. Entonces, puedo caer en ese tipo de cosas. Otro muy común es que la batería ya no recarga y que el teléfono se está descargando y descargando y descargando. Al apagarse el teléfono, pues ya no funciona. Ya no sirve para nada. Entonces, la batería, si nosotros la transportamos para acá, es nuestro espíritu, es nuestro corazón, el corazón que vimos ahí con tantas características. Imagínense que esas partecitas como del rompecabezas de nuestro corazón se van cayendo. Pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el momento que se apague nuestro corazón? Ya no funciona. Ya no va a funcionar. Entonces necesitamos hacer algo. Bien, pues ya dijimos, en el celular es limpia la memoria, o si no quieres tirar lo que tienes ahí, pues auméntale la capacidad de la memoria. Acá, en nosotros, en nuestra capacidad, tienes que limpiar tu mente, ¿sí? Tienes que quitar la basura que te está estorbando. Y a veces no es nada más información, a veces son miedos, a veces son temores. Tienes que quitarlos, tienes que sacarlos de tu mente porque no te van a dejar caminar. No tienes las aplicaciones adecuadas, pues bájalas, son gratis a veces, ¿no? Ok, a veces te cobran, pero pues ahí están disponibles. Acá, ¿qué es? Acércate a la fuente de información veraz. ¿Cuál es la fuente de información veraz? Pues puedes empezar. La Iglesia Católica y al final Dios. Dios mismo es la fuente de toda la verdad. Entonces acércate para que puedas tener acceso a todas las nuevas aplicaciones, a toda la información de último momento y que no te confundan. Y pues la batería, pues hay que cambiar la batería, ponerle una batería nueva a tu celular y acá es simple y sencillamente trabajar para sanar tu corazón, trabajar para recargar tu espíritu y que puedas seguir adelante. En un celular, ustedes han oído cómo se hace esto. Muchas veces cuando ya el celular no quiere funcionar, pues tenemos nosotros funciones como ahí los ajustes y un botoncito que dice reset. Y nosotros volvemos a las condiciones iniciales del fabricante. Ahí lo pusimos, ya se recargan estas nuevas y ahora sí, nuevecito, como si fuera al principio, ya no tiene basura, ya se volvieron a cargar las mismas. Ok, a lo mejor se pierden, en esta operación se pierden cosas que tú hiciste después, pero ya quedó como de origen. Esto pensado en nosotros es volver a Dios. Retornarnos, o sea, regresar y voltear a Dios
porque Él es nuestro creador y Él es el único que puede restablecer nuestra masculinidad. No podemos ir a otro lado a recargarla. Es con Dios donde tenemos que hacerlo. Fíjense, hay un medio muy bueno que el Papa Francisco nos recomienda y dice usar la conciencia. Como ustedes ya saben, la conciencia es un don que Dios nos dio. Esto lo dijo el Papa en uno de sus comentarios de un domingo después del Ángelus, el domingo 30 de junio del 2013. Y fíjense lo interesante que menciona el Papa. Debemos aprender a escuchar más a nuestra conciencia. La conciencia es el espacio interior de la escucha de la verdad, del bien, de la escucha de Dios. Es el lugar interior de nuestra relación con Él, que habla a nuestro corazón y nos ayuda a discernir, a comprender el camino que debemos recorrer y una vez tomada la decisión, a ir adelante, a permanecer fieles. Si entendemos esto, queridos amigos, lo que nos está diciendo Dios es que, el Papa es que a través de nuestra conciencia, nosotros debemos estar en contacto con Dios, ¿sí? Y de esa manera, nosotros, en esos momentos de intimidad con Dios, Él nos va a hacer llegar su mensaje. Él nos va a dar la información que necesitamos para poder seguir adelante. Entonces, este es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer a través de nuestra oración. Y va a funcionar, yo se los digo. Yo lo he hecho muchas veces y Dios me ha dado la respuesta. Entonces, es importante de veras poner en práctica esto. Aquí yo les comparto simplemente de las muchas veces que yo tuve problemas en mi vida, siempre recurría a este momento de soledad y de intimidad con Dios. Siempre me refugiaba, ya sea en mi recámara o en otra parte de mi casa, o a veces iba al templo, y ahí, en ese espacio, le externaba a Dios mis inquietudes, le compartía mis sentimientos y le decía: Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión debo tomar en este momento? Ilumíname, ayúdame, ¿sí? Y Él se encargaba de mandarme la respuesta. Entonces, es importante, de veras, ¿sí? También es importante, muchas veces, yo se los recomiendo también, si pueden tener, por ejemplo, ustedes un director espiritual, sería magnífico. ¿Por qué? Porque a través de este director espiritual Dios nos habla. La mayoría de las veces el director espiritual es un sacerdote, y ojalá y así sea, porque es a través de la confesión como podemos nosotros platicarlo y se aprovecha, ¿sí? Pero si no necesariamente tiene que ser un sacerdote. Ustedes pueden identificar a una persona que ustedes respeten, que ustedes consideren que tiene la capacidad moral y espiritual para convertirse en su guía, y aprovechen eso. Vamos a ver aquí un video, ¿sí? Y no se reserve nada. Y lo vamos a comentar ahorita que termine. La bola se ha movido. No. Se ha movido. Debo pedir un golpe de penalidad. Sí. ¡No! ¡No lo haga, por favor! ¡No lo haga! Solo lo hemos visto usted y yo. Y yo no se lo diré a nadie, se lo prometo. Nadie lo sabrá nunca. Yo sé, Harry. Y tú también. Packer, tiene que decirle que no lo haga. Es una regla estúpida que no significa nada.
Eso debe decidirlo él, Harry. Nadie quería que se le penalizara. Ni siquiera Jones y Hagen. Aquella no era forma de ganar un torneo. A lo mejor te has equivocado. Tal vez se moviera antes de que tocaras el impedimento. Puede que no se moviera. La luz a estas horas engaña mucho. Una bola se considera que se ha movido si abandona su posición original, aunque sea en grado mínimo. Pero no si simplemente oscila y vuelve a descansar en su posición original. ¿No estaba ahí? ¿Seguro que se ha movido? A veces una bola tiembla y después se vuelve a quedar quieta, Jun. La bola estaba aquí. Y ha rodado hasta aquí. Golpea antes de que empieces a darle vueltas. Ha sido un placer. Adiós. ¿Te marchas? Sí, señor. Sí, me voy. Te necesito. No. No, señor. Ahora ya no. Hay un pequeño asunto de unos $5. Eran fijos. Es cierto. Espero que no necesite estos zapatos ahora que los he dado un poco de sí, ¿sabe? Gracias, señor. Es todo tuyo, Harry. Llévale hasta el final. ¿Cómo? ¿Quiere que ocupe su puesto? Me abandona. Solo por un tiempo. Llevarás la bolsa como un cadí. Llévala bien derecha, ¿eh? Pero ¿y si pasa algo de repente y yo no sé qué hacer? Tengo la intuición de que lo averiguarás. Nos volveremos a ver. Bien, pues este video es de una película que se llama Bagger Vance, que está estelarizada por Will Smith y por Matt Damon. Aquí Bagger Vance es este personaje que aparece aquí y que ayuda a Matt Damon a recuperar su habilidad. Matt Damon en esta película, él más o menos está filmada en la Segunda Guerra Mundial y él tiene que ir a la guerra. Antes de eso él era un jugador de golf con mucha habilidad. Realmente logró ganar varios torneos, y cuando fue a la guerra, pues obviamente la guerra fue una experiencia muy traumática para él, y él perdió la habilidad para poder jugar al golf. Perdió, como ellos dicen, como se dice en el argot del golf, es su swing, y tenía miedo jugar porque sentía que no podía. Bagger Vance lo ayuda a recuperar la confianza en sí mismo y lo ayuda a que participe, porque se celebra un torneo, y como vimos se celebra un torneo de golf. Lo que a mí me llama mucho la atención es que lo juegan en la noche. Yo nunca había visto que jugaran en la noche golf, pero bueno, aquí en la película sí se ve. Pero pues lo interesante de esta película es cómo Matt Damon logra recuperar la confianza en sí mismo, logra recuperar su habilidad, y vemos un detalle aquí. No solamente recuperó la seguridad en sí mismo, sino y su habilidad para golpear la pelotita, sino que también dio muestras de haber sanado interiormente
y dar una muestra de integridad. Un hombre tiene que ser íntegro, y aquí dio una muestra de integridad al ir y reportar una falla en el proceso del golf. Y ahí lo dicen, si ustedes se fijan, cuando él iba a golpear la pelota, él le estaba quitando la basura que había en el pasto, y al quitar una basura se mueve la pelota. Entonces, ese hecho tiene que ser penalizado. Así están las reglas del golf. Y él, realmente, si ustedes se fijaron, nadie estaba observando lo que él estaba haciendo. En otras palabras, nadie se había dado cuenta. Y él, con toda la honestidad de vida, va y le dice al juez, ¿sabe qué? La pelota se movió. Bueno, aquí el mensaje es ese, de que una de las manifestaciones también de la masculinidad y la hombría es la integridad. Entonces, es importante que lo entendamos así. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer, queridos amigos, para poder recargar nuestra masculinidad? Tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Ya hablamos de nuestro corazón, ya hablamos que nuestro corazón tenemos que sanarlo, tenemos que recuperar esas capacidades que originalmente Dios puso en nosotros, pero también nuestro espíritu. Dios puso en nosotros un espíritu, entonces tenemos que fortalecerlo. ¿Y cómo lo fortalecemos? Miren, aquí puse algunas imágenes y se las comento. O sea, primero tenemos que fortalecerlo a través de la práctica de los sacramentos. Aparecen allí imágenes del sacramento de la reconciliación, o sea, de la confesión, del sacramento de la Eucaristía. Es a través de estos dos sacramentos como nosotros recuperamos la gracia que hemos perdido por el pecado y nos alimentamos con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y es un alimento espiritual para nosotros. Entonces, esto es como si nosotros fortaleciéramos un músculo, pero en este caso estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Viene luego el practicar la lectura de la Sagrada Escritura. A través de la Sagrada Escritura es Dios mismo el que nos habla, el que nos dice las cosas. Entonces, si nosotros empezamos a practicar la lectura de la Sagrada, de la Biblia, vamos a tener un contacto de comunicación con Dios. La otra es la oración. La oración, ya lo dijimos, es el momento de intimidad con Dios. Es el momento en que nosotros nos vamos a poner en contacto con Él y le vamos a comunicar nuestras inquietudes, le vamos a comentar nuestros deseos, ¿sí?, nuestros miedos, y Él nos va a dar una respuesta. ¿De qué otra manera fortalecemos el espíritu? En no dejarnos llevar por el mundo, por ejemplo, de la pereza. Que no nos la pasemos, por ejemplo, arranados en un sillón o esclavizados al celular todo el tiempo, sino que hagamos actividades que nos distraigan. Actividades culturales, por ejemplo, enséñate a tocar un instrumento, tocar la guitarra, a cantar, a bailar. Haz deporte, ¿sí? Haz actividades que mantengan ocupada tu mente en otras cosas. Y por último, también algo que es sano hacer es actividades en la comunidad. Tú sabes algo y tú puedes o conoces algo que puedas compartir con los demás, hazlo, ¿sí?, para que los demás realmente aprovechen tu conocimiento y tú, de paso, pues haces algo de compartir con ellos de tu conocimiento. De esta forma podemos nosotros fortalecer nuestro espíritu. Ser libres. Jesús nos quiere libres, ¿sí? Y fíjense, este comentario también lo hace el Papa. Ese mismo domingo que hizo el comentario de la conciencia también dijo esto. Dice, Jesús nos quiere libres. ¿Y dónde se consigue esa libertad? ¿Sí? ¿Dónde puedo ir a obtener esa libertad? Dice, en el diálogo con Dios.
en la propia conciencia. Si un cristiano no sabe hablar con Dios, no sabe escuchar a Dios en su propia conciencia, no es libre. Entonces la libertad no está en hacer lo que nosotros nos plazca, en hacer lo que nos venga en gana. ¿Sí? No. La verdadera libertad es en hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí queda claro? Esa es la verdadera libertad. Entonces, es a través de escuchar a Dios como nosotros vamos a poder llegar a ser verdaderamente libres. ¿Sí? Bueno, queridos amigos, pues los invito a hacer una oración. Antes que nada quiero nomás hacerles una pequeña aclaración sobre esta oración. Esta oración es una oración que hizo el rey Salomón cuando ya iba a suceder en el trono a su padre David. Su padre David ya estaba grande, ya estaba viejo, enfermo. Entonces Dios le dice que unja a su hijo Salomón para que lo suceda en el trono. Y Salomón todavía estaba joven. Entonces David le comunica eso para que sepa que él lo va a suceder en el trono. Y esta oración la hizo Salomón. Le hice yo unos pequeños cambios nada más para adaptarla al contexto de la plática, pero pues espero que les guste y que nos sirva para el propósito de esto. Y miren, Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, que por tu sabiduría creaste al hombre para que gobernara el mundo con santidad y justicia. Yo soy tu servidor, hombre débil y de vida pasajera, y no alcanzo a comprender la justicia y las leyes. Tú me elegiste para ser hombre en esta vida. Dame tu sabiduría para que trabaje conmigo. Ella me guiará prudentemente y me protegerá con su poder. Entonces mis obras te agradarán, Señor, y seré digno de alcanzar la salvación que no tienes prometida. Esto la pueden encontrar ustedes en el libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Cita para memorizar, para que ustedes la recuerden durante esta semana. Por eso te invito a que reavives los dones que de Dios recibiste. ¿Sí? Los dones ya dijimos cuáles son. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Por eso no te avergüences del testimonio que tienes que dar de nuestro Señor. Esto está en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 8. El reto de valientes. Identifica en qué aspecto te sientes débil o estás fallando en tu actuar como hombre. Pídele a Dios su fortaleza y trabaja en mejorar este punto. Preguntas para compartir. ¿Cómo está tu corazón? De las partes que vimos, ¿en dónde está débil? ¿En dónde está herido tu corazón? ¿Y qué le pedirías a Dios hoy para recargar tu masculinidad? Bien, queridos amigos, pues yo les agradezco su atención y pues nos veríamos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.